Job 34. Eliú condena a Job. A Eliú condena a Job por perder la fe y negarla. Justicia de Dios. 1:1-9, una vez más resume incorrectamente el argumento de Job. Además Eliú dijo: Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Oíd, sabios, mis palabras. Aquí, Eliú nuevamente dio una introducción prolija a su punto. En este discurso citaría las palabras de Job, las que sentía que acusaban a Dios y autojustificaban a Job. Y, por supuesto, ninguna de estas citas será directa. Más bien resumen las conclusiones que los argumentos de Job parecían justificar. Morgan. B. Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Esta era otra leve caracterización errónea de lo que dijo Job. Job ciertamente afirmó estar tan gravemente herido por sus pruebas que podría parecer incurable. Una vez más, nunca afirmó estar libre de pecado. Solo afirmó que no había ningún pecado especial que lo convirtiera en el objetivo de esta catástrofe especial. Y Eliú trató de citar declaraciones específicas de Job para reprender, pero las citó de manera selectiva e injusta. Eliú escogió solo aquellas palabras de Job que necesitaba para probar su punto. Sneak. 2. Cierto es que Job en su ardor había dejado caer muchísimos discursos suntuosos y desconsiderados, como se ve casi a lo largo del capítulo 10, pero, sin embargo, estuvo lejos de decir que estaba sin pecado o que Dios era injusto, como Eliú afirmaba. 3. ¿He de mentir yo contra mi razón? ¿Debo acusarme falsamente de tales pecados de los cuales no soy consciente de haber cometido? ¿Debo traicionar mi propia causa y negar mi integridad y decir que merezco algo peor de lo que he hecho? Paul. C. ¿Qué hombre hay como Job? Va en compañía con los que hacen iniquidad. Parece impensable que Eliú creyera que Job realmente fuera compañero de hombres malos. Quizás quiso decir que lo que él consideraba que era el pensamiento moral confuso de Job lo llevó a asociarse con los moralmente corruptos. Y que en un lenguaje aún más fuerte que el de sus mayores, el joven orador ataca a Job, no por alguna culpa oculta en su vida pasada de esto, a diferencia de sus tres mayores. El joven orador no dice nada sino como blasfemando con deleite, como bebiendo desdeñosamente, como quien sediento bajo el sol oriental bebe agua, y al hacerlo se pone del lado de los malvados. Bradley. D. Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Job ciertamente no dijo nada como esto. Podemos entender cómo Eliú pensó esto acerca de Job, porque Job afirmó conformar su voluntad a Dios y ahora parecía afirmar que de nada le aprovechaba. Pero Eliú está tomando líneas generales de pensamiento de Job y extendiéndolas más allá de lo que Job pensaba. Y Job había gemido, que los que provocan a Dios están seguros, Job 12:6, mientras que el que es justo y sin mancha, es hecho, el hazme reír, Job 12:4, CF 10:3, 21, 7-8, 24, 1, 12. Para Eliú esto podría significar nada más que una acusación de que Dios hace mal, y es impensable que Dios haga mal. Sneak. 2. Lo que más alarmó a Eliú acerca de Job fue que de alguna manera este hombre tuvo el descaro de culpar a Dios por sus problemas y aún así considerarse justo y fiel. Mason. 2, 10-15, la justicia de Dios y su orden moral. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra?
¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Porque él pagará al hombre según su obra. Elio siguió la simple ecuación de siempre cosechas lo que siembras, promovida anteriormente por Elifaz en el primer discurso de los amigos de Job, Job 4, 7-11. Y mucha gente en la actualidad cree en la idea de Eliú y Elifaz, y la cree como una ley espiritual absoluta en lugar de un principio general. Algunos toman el pasaje de Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, es importante entender el contexto de la declaración de Pablo, que fue de aliento y exhortación a los cristianos a dar materialmente para el sostén de sus ministros. Es cierto que el principio de Gálatas 6:7 tiene aplicación más allá de dar y sostener maestros y ministros. Tiene una aplicación general en la vida, lo que obtenemos es a menudo lo que ponemos. Sin embargo, Pablo no promovió alguna ley de karma espiritual que asegure que recibiremos bien cuando hagamos cosas buenas o que siempre recibiremos mal cuando hagamos cosas malas. Si existiera tal ley espiritual absoluta, seguramente nos condenaría a todos. En cambio, Pablo simplemente relacionó el principio de sembrar y cosechar con la forma en que administramos nuestros recursos ante el Señor. Usó la misma imagen en 1 Corintios 9:11 y 2 Corintios 9, 6-10. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Elio estaba en lo correcto, y esta era una idea acordada por Job y sus 3 amigos. Sin embargo, el problema era que Elio y los 3 amigos de Job que también parecían asumir que Dios nunca actuaría misteriosamente y tenían demasiada confianza en su capacidad para comprender a Dios y sus caminos. Y Elio ahora está atrapado en la misma lógica que los amigos. Al afirmar que los caminos de Dios no pueden ser cuestionados, se ve obligado a denunciar las opiniones de Job como impías. Andersen. C. Y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Aquí, Elio quería enfatizar la idea de la independencia y trascendencia de Dios. Quería que Job recordara que Dios era tan poderoso que Job estaba completamente equivocado al cuestionarlo. 3, 16-20, Dios preserva su orden moral. Sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey, perverso, y a los príncipes, impíos? Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes. ¿Ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Elio tomó los agonizantes lamentos de Job hacia Dios como si Job estuviera condenando a Dios. Era una suposición injusta. La agonía de Job estaba profundamente arraigada en el sentido de que amaba a Dios y respetaba su justicia. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes. Ni respeta más al rico que al pobre. Elio, en su propia manera prolija, estaba nuevamente enfatizando la perfecta justicia de Dios. 4, 21-30, la perfección de los juicios de Dios. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche, y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo.
porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. Eliú continuó con el tema de la justicia perfecta de Dios. Aquí enfatizó la idea de que nada de lo que hace el hombre está oculto a los ojos de Dios. Y cuán cierto es todo esto y cuán importante es que lo tomemos todo en serio. Pero cuán completamente falló en explicar el problema de los sufrimientos de Job. Una vez más tenemos que decir que todo era verdad, incluso lo de Job, pero no era toda la verdad. Morgan. Ve, como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos. Eliú quiso decir esto como una advertencia para Job. El juicio de Dios era tan perfecto que juzgaba a los reyes y príncipes de este mundo sin parcialidad. Por lo tanto, si Job no se arrepentía del pecado que provocó su crisis y su pecaminosa respuesta al mismo, podía estar seguro de que Dios lo juzgaría como uno de los que se apartaron de él. Y Adam Clarke tenía una historia interesante que contar sobre la observación de Eliú de que Dios vengaría a él. Clamor del pobre cuando los ricos e influyentes los oprimieran. En tiempos de poca liberalidad, cuando algunos hombres pensaban que servían a Dios al perseguir a los que no recibían exactamente su credo, ni adoraban a Dios a su manera, cierto gran hombre en Escocia perseguía gravemente a sus arrendatarios, porque tenían reuniones religiosas en casas particulares fuera del orden del establecimiento, aunque nunca los perseguía cuando pasaban su tiempo y su dinero en la taberna. Una mujer santa y sencilla, una de esas personas, fue una mañana a la casa del gran perseguidor y quiso hablar con él. El sirviente deseó saber su mensaje, para entregarlo, porque ella no podía ser admitida. Ella le dijo que no podía entregar su mensaje a nadie más que a su amo, dijo que era un asunto de gran importancia, y que lo refería a él íntimamente y a él solo. Habiendo dado el criado este mensaje, y dicho que la mujer parecía tener algo particular en su mente, su merced condescendió a verla. «¿Cuál es tu asunto conmigo?», dijo él, en un tono altivo y autoritario. A lo que ella respondió: «Señor, somos un puñado de gente pobre, que se esfuerzan por salvar a Dios de acuerdo con nuestra propia conciencia, y por salvar nuestras almas. Nos perseguís, y vengo a rogaros que nos dejéis tranquilos, y si no, oraremos por su muerte». Esta retórica fue irresistible. Su señoría no sabía qué influencia podrían tener tales personas en el cielo. No le agradó poner tales oraciones a prueba. Sabiamente siguió el consejo de la anciana y los dejó en paz. Él estuvo a salvo, ellos estuvieron satisfechos, y Dios tuvo la gloria. Cuando los pobres remiten su causa a Dios, Él es un terrible vengador. Dejen que los tiestos luchen con los tiestos de la tierra, pero nosotros con el hombre que contiende con su hacedor. Se haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Eliú pensaba que era importante enfatizar estos puntos, porque sin ellos, el orden moral de la sociedad sería trastocado. Si estas cosas fueran sacudidas, entonces reinaría el hombre impío, y el pueblo sufriría vejaciones. Y el mensaje de Eliú a Job era claro: Dios siempre hace lo correcto. Sin embargo, la forma en que desarrolló y aplicó ese pensamiento a la situación de Job era incorrecta e incluso peligrosa. Sí, todo lo que Dios hace es correcto, por definición, y sí, por ser soberano, Dios hace todo lo que sucede. Se sigue que todo lo que sucede es correcto, y la categoría del mal desaparece. Andersen. D. El fuerte consejo de Eliú para Job. 1, 31 a 33, Eliú, lo que Job debió haber dicho. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo, di, sino lo que tú sabes. De seguro conviene que se diga a Dios. Aquí, Eliú pronunció las palabras de humilde arrepentimiento que pensaba que Job debería haber dicho. Job era quien Eliú tenía en mente. Debería haber recibido el castigo como un hombre. Debería haber prometido no ofender más, admitiendo así su culpa anterior. Debería haberse sometido humildemente, pidiéndole a Dios que le enseñara.
Y Elio no vio nada de esto en Job y lo ofendía y enojaba. Por lo tanto, presionaba a Job para que hiciera lo que él creía que era correcto. B. Él te retribuirá. Elio criticó lo que él pensaba que era la arrogancia de Job. ¿Debería Dios ser exactamente lo que crees que debería ser, y hacer exactamente lo que crees que debería hacer? Y la pregunta en el versículo 33 podría tener la intención de asustar a Job. ¿Debe Dios recompensarlo por un trato injusto? Obviamente no. Sneak. 2. Al igual que los demás, Elio está encerrado en la inevitable conclusión: Job tiene la culpa. Y su culpa se mide por la escala de sus sufrimientos. Andersen. Seor aceptes, y no yo, di, sino, lo que tú sabes. El joven Elio trató de persuadir a Job con ultimátums y presiones que los 3 amigos de Job no usaron. Presionó sus puntos sobre Job con gran vigor. Y es doloroso ver a este joven e impetuoso Elio hablarle al piadoso Job de esta manera. Sin embargo, recordamos que no hay duda de que Elio tenía las mejores intenciones. Realmente pensaba que estaba ayudando a Job. 2. Esto lo hace por un instinto especial para el bien de Job, y no por ningún deseo de venganza. Así Farellus pronunció una maldición sobre los estudios del joven Calvino, en caso de que se negara a unirse a él en la obra del Señor en Ginebra, donde se había plantado una iglesia recientemente. Esto lo asombró tanto, que no se atrevió a moverse de ahí hasta el día de su muerte. 2. 34-37. Los múltiples pecados de Job invitan a los juicios de Dios. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Esta, según Elio, era la opinión común de los hombres inteligentes y del hombre sabio que viera la situación de Job. Todos estaban de acuerdo en que él no tenía verdadera sabiduría o entendimiento en su situación. B. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. El joven Eliú pensaba que Job no había sufrido lo suficiente. Pensaba que un poco más de sufrimiento, probado ampliamente, podría llevar a Job al arrepentimiento. Y este es un deseo muy duro, pero todo el capítulo está en el mismo espíritu, casi desprovisto de apacibilidad y compasión. ¿Quién podría suponer que tales argumentos podrían salir de la boca del amoroso Salvador de la humanidad? Clarke. 2. Elio dijo esto porque creía genuinamente que Job se estaba hundiendo más y más en el pecado. Nosotros sabemos por Job 1 y 2 que Job era en realidad un hombre íntegro y recto que hablaba desde la niebla y el dolor de su crisis y en presencia de sus amigos que lo malinterpretaban. Elio pensaba que los problemas de Job comenzaron con su pecado y empeoraron cuando a su pecado añadió rebeldía. Cuando despreció el buen consejo de sus amigos, bate palmas contra nosotros, y cuando contra Dios multiplica sus palabras. 3. El versículo 37 es bastante contundente en su acusación. Anteriormente, la irreverencia de Job se atribuía a la estupidez más que a la maldad. La primera puede ser curada por la instrucción en la sabiduría. La cura de esta última es más difícil, especialmente cuando es voluntaria y repetida. Andersen. 4. Termina el capítulo reprendiendo una vez más a Job con una adusta severidad que supera incluso a la de sus amigos. Bradley. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.